Bueno, estaba viendo ¿Qué cree? este video que le hicieron en una emisora. Y Abelardo lo que dice es, o sea, el man está votando como un montón de propuestas. Y le dicen como, bueno, ¿usted qué va a hacer? Y el man entra como, no, que puedo hacer que paguen los criminales. Así sea, y que cuando paguen, a pan y agua. A pan y agua y ya. Y él dijo algo que le tengo. Entiendo que puede generar una aprobación en mucha gente, pero tiene un pego muy grande y es el hecho de decir, él dice, es que los derechos son diferentes. Ujú, Los derechos de los criminales son diferentes a los derechos del resto de la población. La ujú. población tiene unos derechos, los criminales tienen otros Sí. derechos. Y a esa parte me genera conflicto. ¿Por qué? Porque bajo ese mismo pretexto, el nazismo hizo lo que hizo. Bajo ese mismo pretexto, sucedió la apartheid en Sudáfrica. Unos tienen, y sobre ese mismo pretexto, Norteamérica hasta no hace un par de cientos de años vivía en esclavitud, tenían esclavitud y los esclavos estaban bien. Ok. Los negros eran esclavos y estaba bien. Porque hay diferentes derechos para diferentes clases sociales o diferentes grupos poblacionales que a mí me genera conflicto. Porque una cosa es, o sea, creo que hay unos derechos fundamentales que se deberían garantizar, independientemente de quién eres tú, independientemente de tus acciones. Porque es que sí, No. Negro, eso no tiene nada de bíblico. Tú me estás diciendo que cuando tú vas al Antiguo Testamento, ¿estamos viendo el Antiguo Testamento? no, pero estamos, Vale. no, pero tú y yo No, no. estamos, No, yo sé qué es lo que vas a decir, pero no estamos viendo el Antiguo Testamento. Evaluemos las cosas bajo el Nuevo Testamento porque lo que está sucediendo y la propuesta de él es sobre una población que vive el Nuevo Testamento. no porque tú no me puedes decir que vamos a vivir sobre el Nuevo Testamento cuando el carácter de Jesús es inmutable. O sea, si tú me estás diciendo que el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento, tenemos problemas. ¿Y no es diferente? Para nada. Que Dios sea inmutable es una cosa. O sea, Dios es inmutable y estoy de acuerdo. Pero antes de Jesús existía la ley y la sociedad se regía bajo la ley. Y el que Hoy la en, rompía, Dios dictaba justicia. Hoy no, porque la justicia se dictó sobre Jesús, pero Dios sigue siendo justo. Es decir, a lo que iba es, si tú vas al Antiguo Testamento, ¿cómo trataba Dios a las personas que le quitaban la vida a otra persona? no, pues ojo por ojo. Merecedor de la Sí, pena de sí, ojo por muerte. ojo. Esa es la justicia que se dictaba. Claro. Y esa es la justicia que para Dios es justicia. Sí, pero estamos hablando de. O sea, si Dios es el que está impartiendo justicia, te lo Ujú. creo, pero es que en Colombia Dios no va a estar impartiendo justicia. El que va a Eh, estar impartiendo justicia es el gobierno o es todo y que un te... sistema judicial que hoy en día sigue sin funcionar. Sí, que hoy en día tiene un montón de problemas. Entonces es pretender que entonces ahora los criminales tienen derechos muy por debajo que. ¿Qué derechos por debajo No, crees? no. ¿O qué derechos cree Eh, debe tener un criminal que le quita la vida a otro? bueno, pues que ahí entonces entran las conversaciones. Yo no creo que el- la pena de muerte sea válida, Yo en cambio creo que sí. pero Porque si hablamos de que Jesús redimió el mundo, si hablamos que nosotros deberíamos ser merecedores de la pena de muerte, y aún así el Señor no nos mata a nosotros, ¿quiénes nos creemos nosotros para no derramar la misma gracia sobre personas? es que negro, la justicia divina es diferente a la justicia de la tierra. Está Tú claro. a mí no me puedes decir que cuando en Romanos se dice que Dios le entrega la justicia al hombre por medio de la espada, Ujú. Dios le está dando la autoridad al hombre para que ejerzca justicia sobre el mal y sobre el bien. Entonces explícame por qué Jesús fue y se interpuso a que apedrearan a la prostituta. Es No, diferente, no, era merecedora, es bajo la diferente, ley, era merecedora de la pena de muerte. es diferente. Estamos hablando de rey, estamos hablando de ley judía a ley gubernamental. Claro, pero Jesús, había una ley que, como tú mismo lo dices, el Antiguo Testamento se dio, en el Antiguo Testamento se dio, y ella era merecedora de la pena de muerte y de Ujú. ser apedreada, y Jesús, siendo Dios, vino y dijo no. Porque es que Entonces, si Jesús hizo eso con una prostituta que merecía la pena de muerte y bajo las leyes humanas Es que merecía estás conflictando dos leyes, negro. Estás conflictando la ley civil con la ley... Moral. Tú me estás diciendo
que el asesino, un asesino, am, lo estás comparando con la prostitución y son totalmente diferentes. O sea, o sea, hay pecados distintos. Sí, claro. O sea, no todos los pecados son iguales No, delante de los ojos de Dios. no es lo mismo que tú mentirle a alguien que tú matarlo. Las consecuencias, pecado es pecado delante de los ojos de Dios. Las consecuencias son diferentes. Obvio, yo no estoy hablando de consecuencias, estoy Mm. hablando Pecado es pecado. exacto. El pecado de la prostitución como el pecado del asesinato, ambos son pecados. Sí, Y son exactamente iguales delante de los ojos de Dios. sí. Claro, la consecuencia. Ujú, La consecuencia del pecado de la prostituta era que la apedrearan, sí. ¿cierto? Ahora, tú te estás yendo que solamente en la cárcel solamente hay asesinos, pero en la cárcel no solamente hay asesinos. Sí, no, total, ¿no? Pero entonces va a haber unos derechos diferentes para los asesinos, unos para los ladrones, uno para el que robó para darle comer a su familia, uno que no es No, negro, justificable su no. acción, pero yo no siento que sea justificable robar para darle comer a alguien. O sea, igual robar es robar, ¿sí? Pero tú me estás diciendo que los derechos que merece una persona que robó bajo esas circunstancias es diferente, deben ser iguales a los mismos que un asesino que mató porque quiso matar. Negro, pecado es pecado. Tú no puedes justificar el Muy bien, pecado. pecado es pecado. El pecado de la prostituta era pecado y Jesús evitó que la apedrearan. Pero creo que, a ver, lo que tú me estás diciendo es que creo que tú no conoces, no sé si has visto el sistema penitenciario de El Salvador. El man creó este centro penitenciario de Secot Ya sé, específica y únicamente para las para las personas que, pandillas. que hacían parte de grupos terroristas y bandillas, Sí, sí, sí. bandillas Bandillas, y pandillas. pandillas. Sí. Pero a él no todos los encerró en ese lugar. Hay más centros penitenciarios, am, pero él, por todo el contexto histórico que carga El Salvador, creó ese lugar específico para esas personas. Yo genuinamente no creo que yo como víctima de una persona de estas que mató a mi familia, no sé, vamos a decir, que mató a mi papá, es demasiado indolente que yo tenga que yo tenga que vivir el resto de mi vida pensando que de mi bolsillo, está saliendo plata para mantener al asesino de mi papá. Ujú. Y creo que Pero El Salvador no está llevando, no tiene pena de muerte. El Salvador, ¿cómo así? En El Salvador no hay pena de muerte. No, 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 yo no sé, no, yo No, sé por que eso, no. pero si hay uno, No, es que estás conflictando dos temas. no, no, por eso, pero es que Primero preguntando de la pena estábamos de hablando muerte, de la pena de muerte y te fuiste a hablar del SECOT. pero porque tú me estabas diciendo que Abelardo de la Esprilla tenía Por eso, conflictos con... porque él clasifica los derechos de las personas. Y después tú, Pero es que bajo ese clasificar... pretexto, él dice que hay unos derechos diferentes, que los derechos de la población son uno y los derechos Por eso, negro, de a lo que los yo iba, delincuentes son otros. ¿qué derechos se le están robando No, no, a los asesinos? por eso yo no estoy diciendo que se le esté robando derechos, porque en este momento no se les están robando derechos. Pero lo que propone la No, Espriella no, es que sí. pero tú me dijiste que los de Bukele... Él quiere hacerlo... Tú me dices que No, 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 yo estoy con Bukele, yo estoy completamente de acuerdo. por eso... Pues yo no estoy en desacuerdo con Bukele. Pero es que Yo tú me estoy dijiste que... no, yo estoy con desacuerdo con De la Espriella. Con De la Espriella de crear dos sistemas de derechos diferentes y clasificación de personas diferentes. Y una segregación similar a la que hicieron las nazis, similar a lo que hicieron en el apartheid y similar a lo que hicieron en durante la esclavitud. Ujú, Claro, ¿estamos hablando de criminales? Sí, pero estamos hablando de seres humanos, independientemente de si son criminales ujú, o no. ¿Son seres humanos que tienen que pagar las consecuencias de sus hechos? Sí. ujú. Pero ¿por qué crear dos sistemas? Entonces, bajo ese sistema, si a nivel de derechos dice, pues esta persona no tiene derecho a comer, entonces la vamos a dejar morir de hambre. ¿Por qué no tiene derecho a comer? Bueno, pero digamos, estás especulando. No, claro, Porque estoy especulando. básicamente él no ha dicho eso. No, no. Él ha dicho, lo que él dice es que él quiere crear dos sistemas de derechos. Ok, Y no he visto el video. es la parte en la que yo conflictúo, porque en Colombia, primero la justicia no funciona necesariamente bien. Ujú, La justicia es coja. La justicia no es coja porque el sistema está mal diseñado, porque el sistema ya debió haberse cambiado y han habido dificultades para hacerlo. Y el presidente que quiso hacerlo no lo quiso hacer, o sea, Petro tampoco lo ha querido hacer bien. Ah, no estoy de acuerdo con la reforma que Petro también quería hacer, pero la reforma de la justicia es una vaina que se necesitaba hacer hace mucho tiempo y no se hizo. La ujú. justicia no funciona. O sea, la justicia en Colombia no funciona. Pero bajo ese sistema de que no funciona, este señor pretende crear un sistema de clases, independientemente de lo que se haga. Again, claro, uno puede decir, uno piensa en criminal y siempre va a pensar en el peor asesino de la historia. No va a pensar en Garavito.
Pero no pensemos en Garavito. Pensemos en ofensores menores de la ley. Ujú. O sea, ofensores que realmente no son un asesino, no son un pedófilo, no son ah, un estafador. No, pensemos en gente que cometió un error, como todos cometemos errores. Porque Es que, colombiano que se respete no me puede decir que no ha cometido un sí, delito. no, total. Todos hemos cometido delitos. Entonces, ahí es donde yo conflictúo porque cuando yo veo a un Jesús que evitó que mataran a la prostituta, o sea, yo nunca veo un Jesús que dijo, vayan y maten a los pecadores y vayan y maten a los criminales. De hecho, Jesús le dice a Pedro, el que a espada mata, a espada muere. Ujú. Básicamente es no violencia. No, Jesús, ya, negro, otra porque es vez, que ¿Jesús llama a la tú violencia me en algún estás, momento? no, 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 Exacto. pero tampoco me estás llamando a ser pasivo. No, pero yo no estoy diciendo que sea ser Porque es que pasivo. cuando tú me hablas, porque cuando tú me hablas, o sea, siento que me estás separando al Yahweh del Nuevo Testamento y al Yahweh del Viejo Testamento. Pues que Y estás, negro, y los dos son iguales. claro, pero es Lo que que, pasa es que la justicia, a ver, la justicia que implica la salvación redentora, ujú. esa justicia ya cayó sobre los hombros de Jesús. Vale, explícame por qué Jesús le dice a Pedro, el que a espada No, negro, la mata, a verdad es que espada no muere. tengo el contexto en la cabeza de ese Van a, momento. van a capturar a Jesús, los soldados sacan espadas, van a capturar a Jesús, Pedro quita la espada de un soldado y ataca a un soldado. Y Jesús le dice, no Pedro, al que espada mata, espada muere. No, no te lo No es un respondo. tema de salvación, no es un tema de redención. Fue el tema de violencia en ese momento por parte de Pedro. Que puede ser justificada, claramente. Pero yo también creo que todos nosotros, seguidores de Jesús, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Vienen a coger a mi Señor, papi, me doy cuchillo con el que sea. Pero Jesús lo llama a no Sí, no, violencia. creo que es un contexto totalmente diferente al que estamos hablando, porque en ese contexto am, el centurión no estaba quebrantando la ley. am, Pedro, Pedro estaba irrespetando Ujú. la autoridad que de por sí ellos ya tenían, y Jesús estaba simplemente cumpliendo la voluntad que Dios tenía para él. De lo contrario, hubiera sido válido, porque estaba defendiendo una causa noble. Ujú. Entonces, creo que el contexto es totalmente diferente de enfrentarse a la autoridad, a justicia, Ujú. cuando Jesús mismo dice amen respeten a sus autoridades. am, Creo que no cabe la analogía porque es totalmente diferente el contexto y la situación. Válido. Pero lo que yo estoy diciendo es, durante todos los evangelios, yo nunca veo a Jesús hablando y promoviendo. Porque Pablo dice entonces que la justicia se le fue al Yo estoy hombre por hablando de medio de Jesús. espada. Yo antes de hablar de Pablo estoy hablando de Jesús. No, pero es que tú no puedes sacar, negro, o sea que tú no crees en la inspiración divina. No, yo creo en la inspiración divina. Pero antes de hablar antes de hablar de lo que dijo Pablo, quiero primero enfocarme en lo que dijo Jesús. Y dime Uy, en qué momento Jesús no, negro. habló el tema. Creo que, creo que entonces ningún pasaje me sirve. Porque entonces, si no lo hizo, entonces necesariamente lo tuvo que haber dicho Jesús de la boca. O sea, si No, Jesús, pero es que te por estoy eso, hablando, espérame, no, yo no estoy diciendo eso, pero yo estoy diciendo te estoy poniendo el caso de la prostituta que Jesús defendió de que la mataran. Ujú. El mismo Jesús que en ningún momento yo veo que avale o lleve a que como cristianos tomemos por justicia propia la vida de otra persona. Quién eran los que los iban a apedrear? ¿Los fariseos? Exacto, no de la ley romana. ¿Qué crees que hubiera dicho Jesús a la gente? Pero ¿quiénes impartían justicia en el pueblo judío ¿Quién? ¿Quién impartía justicia, negro? durante, ¿quién fue instalado por Dios para impartir justicia? Los sacerdotes. Exactamente. Nosotros no impartimos Por justicia. eso, por eso. No, por eso. Eso es un precedente que Jesús hace de que nosotros... Ush, eso es un precedente que Jesús dice que la iglesia ya no imparte justicia a través de la ley de Moisés. Es por eso que Pablo dice, la justicia se da a los hombres por medio de espada. Si tú a mí me sacas Pablo, porque no lo dijo Jesús sino Pablo, entonces toda la teología de Romanos es No, inválida porque no, entonces no lo hizo pero si yo en Jesús, ningún negro. momento te estoy diciendo que saco lo que dijo Pablo y no tomo a Pablo como inspiración divina. Yo en ningún momento estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que antes de ir a evaluar la teología que hay allá,
estoy evaluando los hechos, vida y obra de Jesús. Pero es- Porque Pablo, antes de... Pablo es seguidor de Cristo. Ujú. Y es lo que yo alguna vez te dije. Mucha gente se enfoca más en las epístolas que en la vida y obra de Jesús. Cuando, Me alegro, pues que la vida y obra de Jesús se manifiesta a través de los apóstoles. Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. exactamente, pero ve, o sea, lo que estoy diciendo es no perder el foco de Jesús. No, no, yo no pierdo el foco de Jesús, negro. Creo que me parece sensato pensar de que lo que pasa con la mujer, con la mujer en adulterio es, Jesús estaba sentando el precedente de que la iglesia ya no es quien para emitir justicia sobre los pecadores. Ujú. Pero en ese momento quien se supone que apedreaba a la gente eran los fariseos. Sí, Y la contienda no era contra los fariseos, perdón, la contienda no era contra las autoridades romanas, porque probablemente la respuesta hubiera sido totalmente diferente. Porque entonces, ¿por qué Jesús se deja coger de las autoridades? pero ¿de qué autoridad se dejó coger? ¿Cómo así que quién? ¿De Poncio ¿Quién Pilato? capturó a Jesús? No, yo sé que fueron los soldados Los los fariseos. soldados de los fariseos, de la, Exacto, la guardia de los fariseos. exacto. Pero a la final él se dejó entregar a las autoridades porque eso era conflicto político entre fariseos y Claro, porque romanos. los fariseos no pueden impartir justicia sobre Jesús. Pero igual tenían, sí, claro, No como que podían, no. no. Precisamente por eso se lo entregan a los romanos. Porque los fariseos no podían juzgar a Jesús. Los fariseos no podían matar a Jesús. Y tenía que ser el imperio romano los únicos que eran Sí, sí, capaces sí, de sí, matar a sí. Jesús. Sí, 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 sí. Pero no era porque ellos les estuvieran entregando la justicia, porque ellos, Bueno, pero igual era porque ellos no podían impartir justicia, porque Jesús se dejó, entregó su él se vida, entregó, sí, claro, exacto. porque al final los fariseos no podían hacer nada. Precisamente Jesús murió una muerte donde él era inocente Ujú, a manos de paganos y, ujú. y una muerte que era injusta incluso para los romanos. O sea, por eso Mm. Poncio Pilato dice, este man es inocente. ¿Ustedes lo quieren muerto? Bueno, Sí, pero entonces nos perdimos aquí. Aquí sí, nos estamos. fuimos por las ramas. Pero volviendo atrás, para mí, o sea, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque sí, la paga del pecado es la muerte, pero cuando uno mira el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pecó durante mucho tiempo y no murió. Uy, negro. Podemos hacer cuentas de cuánta No, gente murió obviamente murió. porque el Señor impartió justicia al pueblo de Israel. Sí, pero Que de él quedó un remanente, que no, fue un no, pero remanente. espérame. Pero tú me estás diciendo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú me puedes encontrar una pasaje donde alguien dijo una mentira y murió inmediatamente. Te la doy en el Nuevo Testamento. ¿Quién? Los que vendieron su casa y Pablo y Pedro, Pedro le dice a ellos, Pedro y Pablo, ¿qué está perdón, pasando? no sé, y Pedro le dice a ellos, "¿Pues ¿cuánto vendieron esto?" Y ellos le dijeron, lo vendimos por tanto, pero en realidad ellos lo habían vendido por otro monto. Y Pedro le dice, ustedes le han mentido al Espíritu Santo y murieron. ¿Quién impartió justicia? El Señor, Ok. ¿Quién impartiría justicia en Colombia? Y en el caso de pena de muerte judicial, ¿quién imparte justicia? el Señor sigue siendo soberano. ¿Quién decide si muere o no muere? Negro, tú me estás diciendo que aun cuando el hombre tenga el poder de justicia, tú me estás diciendo que el Señor entonces no tiene soberanía sobre la persona que Pero, muere. pero entonces tú me estás diciendo que no han habido muertes injustas. Sí, claro, Que el hombre no puede matar injustamente a otro hombre. sí, claro que sí. Pero eso quiere decir que entonces Jesús no es soberano. Yo no estoy diciendo que eso sea soberano. Por eso, Para mí negro. es soberano. Lo que pasa es que. Y aquí entra la parte donde tú y yo vamos a diferenciar. Es que para mí el hombre sí tiene libre albedrío y para ti no. No. Para toda acción que el hombre haga es aprobada o guiada por Dios. No, yo nunca dijo eso. Por eso, entonces, una muerte injusta ¿es libre No, es que, albedrío o no no, es es que libre albedrío? cuando yo digo que el hombre no tiene libre albedrío, yo quiero decir que el hombre está, su voluntad o albedrío Ujú. está sometida al pecado, como lo dice Pues, Pablo. entonces, bueno, Entonces, partiendo de eso, porque eso es otro tema, pero y después nos vamos por otra rama. Pero partiendo de eso, me vas a decir que los sistemas judiciales, cada vez que condenan a muerte a alguien, todos y en cada uno, y absolutamente no, todos los casos, han sido en justos. Estados Unidos hay debates y hay libros en los que se han expuesto por qué la pena de muerte no. Y yo
y yo acuerdo con lo que decía Charlie Kirk. A mí me gusta la pena de muerte. No porque me guste ver al mundo muerto, Ujú. pero porque creo en la teocracia que en algún momento el Dios planteó con el pueblo de Israel. Pero también concuerdo que la humanidad es caída y nuestra justicia es caída. Y Exacto. nosotros no podemos, Pero pero no ante, quiere, pero ante, no, ante esa teocracia, yo también entonces apelo a que Jesús vino a su vida y derramó su gracia para el perdón de nuestros pecados. ¿para heredar qué? El reino de los cielos, Exacto. claro, pero es para hay Eso una no tiene. gracia, hay una gracia donde nosotros tenemos que imitar también la gracia. Ujú. O, no, o nosotros como seguidores de Jesús no imitamos la gracia. Nosotros imitamos la gracia. Pero entonces dejemos todos los, No, los, no se trata de los. eso, porque la gracia no es haz lo que se te dé la gana y no importa nada, y no hay consecuencias. La gracia es arrepiéntete y deja de pecar, porque si no, sí te va a alcanzar. Claro, entonces, un asesino, un psicópata, claro, un psicópata no se arrepiente y no le importa nada. Pero yo, ¿por qué yo voy a actuar de la misma forma de matar a alguien? Porque es que un ser humano va a tener que ir a matarlo, va a tener que ir a matar a esa persona. Y un ser humano que se dedica a Pues un matar a ser otros seres humano. humanos. Pero no es un ser humano, es un sistema de justicia. Si No, no, yo, brother. si yo Estoy voy al hablando de la monte persona que va a poner la inyección. negro, si yo voy al monte a matar en guerra por alguien, yo estoy recibiendo órdenes. Es exactamente la misma persona que, Obvio. que hace la ejecución y él está siguiendo órdenes. Es exactamente lo mismo. En un caso se está matando Bueno, por defender la tierra y en otro caso se está matando por impartir justicia. Uy, ¿tú pero sientes eso? no eres tú. Yo no escucho nada. Oh, mío, tinitis. Ya, Tinitos. sí. Pablito. Listo. Dado que somos una creación caída, dado que nuestra justicia no es ni remotamente perfecta, ni justa tampoco. Ujú, Porque, listo, un criminal, ¿cómo se llama? Un psicópata que mata por placer. mm. ¿Por qué lo vamos a matar? Que vive toda la vida en prisión. Toda su libertad se le es quitada. Pero si el Señor quiere quitarle la vida, se moriría como la persona que mintió respecto a cómo vendió su casa. Pero Pablo o Pedro, quien haya sido, no fue a matar a los que dijeron Creo que fue mentiras. El Pedro. Señor, el Señor les quitó el Espíritu Santo les quitó la vida. Un psicópata, si el Señor quiere, el Señor le quita la vida y estamos hablando de la soberanía de Dios. Si el Señor es soberano, el Señor le va a quitar la vida sin necesidad que haya intervención humana. La intervención humana es, listo, este man es un peligro para la sociedad, dura encerrado toda la vida. Yo estoy completamente a favor de cadena perpetua. Absolutamente a favor de cadena perpetua. O sea, me encanta eso que tiene 80 cadenas perpetuas. Maravilloso. Porque refleja lo que va a pasar igual después de que se muera. Sí, no se arrepintió. Pero cadena perpetua para ese tipo de personas, listo. Si el Señor quiere que le quite la vida. Pero si el Señor no le ha quitado la vida, ¿por qué yo tengo que ir a quitar la vida? No, es que no eres tú, negro, es la justicia. Pero es que estamos hablando de una justicia caída. Estamos hablando por lo cual yo no apruebo la pena de muerte. Negro, tú sabes que la fundación del sistema americano de justicia está basado literalmente en Deuteronomio. No es una justicia caída. Espérame. Estabas hablando de Deuteronomio. Yo te entiendo. Estamos hablando de cuando estaba cuando regía la ley de Deuteronomio. Dejemos la civil, la ritual y la Claro, sacerdotal ya no existen, la pero al final civil. era Dios el que impartía justicia. ¿Y no El te que parece, guiaba. por eso, y no te parece que No, perfectamente no era Dios? no, no, no. Negro, si No, no, no. En el Dios, Antiguo Testamento sí. Absolutamente. Estoy hablando es en el sistema de justicia americano. Es que, por eso te pregunto. Bajo ese precepto que tú dices, que porque el sistema judicial americano se estableció teniendo en cuenta Deuteronomio, entonces no han habido muertes injustas por el sistema judicial. sí, pero no quiere decir que, Listo. pero no quiere decir que el sistema deje de ser bueno. Si tú me dices, en todo el mundo, Felipe, escogen en todo el mundo el mejor sistema de justicia que te parezca. Si a ti te dan la oportunidad de ejecutar el mejor sistema de justicia que te parezca, ¿tú no escogerías el que está en la Biblia? ¿El que Dios quiso establecer en su pueblo cuando Él era el que regía al pueblo como Ujú. rey? Pero entonces, es que entonces ahí viene el conflicto. Porque tú me dices que está todo el tema del sistema de leyes civiles, Ujú. ¿sí? Nosotros hoy en día entonces deberíamos seguir rigiéndonos por las leyes civiles que están en el Antiguo Testamento. Civiles sí. ¿Y las seguimos? No porque, pues negro, porque es que ese sistema no está.
Si tú me dices, No, pero tú como cristiano, sin necesidad que haya un sistema, tú solito puedes leer la Biblia y sí, tú puedes saber cuáles son las leyes civiles. Hoy en ujú, día tú sigues las leyes civiles. pues De la- de- negro, de- yo de- no mato, yo no le robo a nadie. Ujú. Pero lo hiciste en algún momento. Sí, claro. Y ento- Pues negro, es que el sistema no está. Pues si el sistema estuviera, pues parce, o sea, pero entonces si el sistema estuviera, tú ya no estabas. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y Aunque Dios, bueno, no, la ley que yo estoy citando es la ley moral, que no es la ley civil, que es totalmente diferente. bueno, cuéntame cuál es la ley civil de la Entonces, Biblia. por ejemplo, cuando Dios hablaba de que si tú matabas a una persona, Ujú, am, si fue por accidente, Dios había establecido un lugar específico para que la persona que había matado por accidente se fuera a ese lugar ujú, para que otras personas no lo mataran. ajá, Accidente. Eso es un asesinato involuntario. ujú, No creo que merezca pena de muerte porque no había intención. ujú. Creo que ahí es donde hay la diferencia entre matar y asesinar. Que yo voy y te mato tu burro, yo tengo que ir a recompensarte por lo Ujú. que maté. Que... Pero ahí está. Yo robé, te robé un burro. ujú, Traigámoslo hoy en día. Yo fui, este peladito de 15 años fue y robó una tienda. ¿Para qué? Para lo que sea. ujú. No, no vamos a querer ser para alimentar a la familia. No, Chino fue y robó una tienda. ¿Qué tipo de justicia se le va a impartir a él? No, negro, es que la justicia debe ser proporcional a las consecuencias a las consecuencias del delito. Y para un asesino matarlo, ¿trae justicia? O sea, si me lo dices a mí, yo prefiero, y esto puede ser muy carnal, lo que sea, Ujú. pero yo prefiero que el asesino de mi persona amada esté todo el día, toda su vida encerrado, pudriéndose en una celda, a que tenga la salida libre de morirse ya. Bueno, sí, eso es subjetivo, porque eso es un deseo personal tuyo, Claro, pero no deja... pero ¿dónde hay más justicia? Terrenal. Porque independientemente, sea cual sea la, la posición o el resultado, esa persona va a tener una No, pues justicia eterna. imagínate que tú mates a una persona y por el resto de tu vida te mantenga el gobierno. No, pues yo estoy de acuerdo con no mantenerlo como si fueran reyes. Negro, Es que, va a estar en una cárcel, bueno, almuerzo, comida. pero la perspectiva es mantenerlo. Cuando la perspectiva, o por lo menos como yo lo veo, no es mantenerlo para que viva bien, no es mantenerlo para que esté feliz, no es mantenerlo toda su vida. Es evitar que esa persona vuelva a salir. Yo no estoy manteniendo a una persona, yo estoy manteniendo un sistema. Yo estoy manteniendo un sistema judicial, no No, una persona. para mí, creo que podría, y suena feo porque también suena rudo, y probablemente también es mi carne porque no puedo hallar esto en la Biblia, pero si un psicópata que mató una cierta cantidad de personas em, se va a quedar en la cárcel desangrando el erario público en vez de ese dinero. O sea, ¿sabes cuánto le cuesta una persona en la cárcel a Bukele en en su SECOT? $20.000 al año. Eso es un billete Ujú. que se puede invertir en otra cosa. Entonces, para mí, justicia es tal cual el modelo que Dios quiso tener con su pueblo judío, que lo despreció. Bueno, pero entonces, si Dios quiere que esa persona, que ese psicópata se muera, no, Dios está en la potestad y completa libertad de hacer que se muera, ¿no? Claro, usando al hombre. Pero antes no lo usaba. Antes la ¿Cómo gente. que no, negro? Ok, espérame, pero me estás diciendo que me citaste el caso de Pedro, Ujú. donde fue el mismo Espíritu Santo que le quitó la vida a Pero esas fue personas. una sola vez, negro. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, ¿quién era la que mataba a la No, con gente? la tribu de Corá pasó lo mismo. ¿La tribu, la tribu, Se los tragó la tierra. la tribu de qué? De Corá, ¿no? De Coré. Ah, que sí, sí, sí. Pero negro, cuando tú vas a No pasó lo ver mismo con los hijos de. quiénes ejecutaban la justicia en el Antiguo Testamento, los judíos, negro. Los Sí, no. jueces también ejecutaban justicia. Mm. Entonces Dios puede tragárselos la tierra, puede matarlos al frente de la sinagoga, como lo hizo con estos dos personajes, se me olvida cómo se llaman, y también usa al hombre para hacer justicia. Dios es soberano cuando se tragó la tierra, cuando lo mató al frente de la sinagoga y cuando utilizó al pueblo judío o nos utiliza a nosotros para ejecutar justicia. Ok. Y al matar a una persona no le quitamos la posibilidad de redención. No, negro.
Me refiero a redención de salvación, De no de redención. salvación, no, negro, ¿por qué? Porque lo estás matando. Yo Antes no de que... creo, yo no creo que la redención, porque cuando tú me dices eso, tú estás diciendo que la redención de un ser humano depende de si otro lo mató o no. No, Y no, le no. estás No, 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 quitando, no, no. Estoy le diciendo es estás que... quitando toda la potestad al Señor de decir si yo lo salvo o no. Así sea en la cruz en la cruz como el ladrón al último segundo. Claro, pero estamos hablando de que tiene que haber un reconocimiento de que él decide aceptar a Jesús. Pero es que, negro, una persona puede decir reconocer a Jesús. Una persona puede decir reconocer a Jesús ya sea al último segundo de morirse como en el primer momento en que le escuchó el Evangelio. Y si tú me dices que o si tú me dices que porque un sistema de justicia interviene en la salvación, estás diciendo que Dios no es soberano para que una persona se salve. Dios es soberano con o sin pena de muerte. Dios es soberano al último segundo como al primer día en que nació. Sí, no. En eso, obviamente en eso estoy de acuerdo. Pues bueno, te lo estoy diciendo un calvinista. Sí, Pero pues no tiene nada descabellado decir que el sistema de pena de muerte no jamás se va a interponer entre una persona, entre la salvación de Dios y una persona. válido. Sí, en ese sí te lo doy porque no... Tiene, o sea, tiene más sentido eso. Sin embargo, creo que la pena... O sea, sigo estando en desacuerdo con la pena de muerte. Sigo No, estando está bien, con el está tema de... bien. O sea, en una justicia imperfecta, dar una sentencia tan fuerte me parece Sí, no, total. ridículo. Que yo quisiera la pena de muerte en Colombia, jamás. El sistema de justicia colombiano No, no, pero... está podrido. Brother, pero no, no, listo. No, está claro. Pero en cualquier justicia, sistema de justicia social, humano, va a estar podrido. Cualquier sistema judicial. Si no, vayamos y miremos todos los shows que hay de abogados de Estados Unidos. Mm. Donde uno ve los shows de los abogados, que obviamente son exagerados y lo que quieras, pero algo de verdad tienen. Los abogados, al final, van por intereses, no van por justicia. Sí. Los Aunque jueces, no, la verdad es que creo que yo solía pensar de esa manera y solía generalizar. Pero eso es una falacia de claro, generalización. Claro, nosotros no obviamente, conocemos el corazón de todos los abogados no, y no, de todos los no. jueces en el mundo. Obviamente no todos los abogados son iguales, ¿sí? Pero al final es el sistema de justicia, donde sea que sea, Sí, en es Estados Unidos caído. o donde sea, es corrupto, o sea, es caído. Pero estamos impartiendo la pena, la mayor pena, o sea, la mayor condena. Bueno, la mayor condena terrenal. Pues negro, la En verdad un es. sistema caído. Ahí, ese es mi problema. Porque yo, en una cadena perpetua, que trabajen toda su vida, que trabajen por la sociedad, que hagan lo que dice Bukele. A mí me parece maravilloso, que vayan y construyan calles. Sí, la verdad es que Claro que mm, va a haber gente que, y discutible, que siento que es completamente distinto que, ay, pero eso sería esclavitud. No, es diferente. Es pagar por sus crímenes para pagarle a la sociedad por resarcir. lo que hizo. Mm, Esclavitud es la persona no ha hecho nada y aún así la pongo a hacer trabajos sí, forzados, sí, sí, que es sí. diferente. Y la denigro. Aquí no la denigro, que Sí, 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 sí. dañó a la sociedad, pague. Sí, 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 sí. A mí la Sí. verdad el sistema me parece increíble. O sea, eso que vayan y que con sus grilletes y vayan y piquen piedra y vayan y construyan calles, Mm. vayan. Maravilloso. Creo que la verdad es que yo no he escuchado el clip que dices de Abelardo de la Esprilla. No, no sé en qué contexto lo dijo, entonces pues yo no puedo hablar del tema. No, así. Le dijeron como usted cuáles son sus propuestas para el país. Y esa fue su respuesta. De que él iba a para él hay dos clases, y la de los ciudadanos y la de los criminales. Pues Y igual a la final, si un ciudadano que comete un delito termina perdiendo sus derechos. ¿Sabes? El derecho a la libertad, el derecho a la libre locomoción, el derecho de expresión, porque claro, de hecho ya un preso ya no se puede expresar de cierta manera como se expresaba antes. eh, pierde el derecho de votar y ser votado. Hay muchos derechos que realmente una persona que comete un delito sí pierde. claro, pero Obviamente, no sé con qué tono, con qué contexto lo dijo este man. él lo dijo en el tono y el contexto de existen, se vuelven dos clases sociales distintas. Y al final tenemos el problema que sucede en todas las cárceles del mundo, de presos que genuinamente se arrepienten de su crimen, que genuinamente quieren eh, reencaminar su vida, como todos los que éramos pecadores y decimos seguir a Cristo, o Cristo nos salvó, dependiendo de armenianos Ujú, calvinistas, ah, pudimos hacer. ujú. Pero estas personas, debido a, si se crea una estima aún más fuerte en ese sentido, estas personas, ¿cómo van a salir al mundo otra vez? La verdad es que, negro, tú sabes que la humillación a uno lo termina. La humillación No, no, pero es que no estoy fuera. hablando de humillación.
Porque ellos ya van a sentir humillación, ya sienten humillación. Estoy hablando es que si se crean dos clases, dos grupos sociales donde o sea, donde se le quita casi que la naturaleza humana a uno y a los otros no, pues esa persona ¿cómo va a volver cómo va a volver al otro lado? ¿Cómo? O sea, Bueno, no, es que las cárceles, entonces, más bien, la pregunta sería, ¿las cárceles son, bueno, las cárceles ¿cómo se llama eso? como centros de ¿De rehabilitación. rehabilitación o No, no? no. O sea, entonces, Porque el Estado tiene que, negro, porque el Estado tiene que pagarte a ti, o porque el Estado tiene que premiarte a ti en una cárcel a aprender cosas. Porque porque se vuelve más loco la gente, se van a negro, volver más locos. del Estado no es la responsabilidad de rehabilitar a una persona. El Estado no, porque el Estado tendría Entonces, ¿qué la propones? No, negro, esa responsabilidad es de nosotros, cristianos. Nosotros, el Estado, yo creo en un Estado que haga convenios con la iglesia para que evangelice, como lo Claro, hacen en Estados Unidos. pero ¿cuántos cristianos están haciendo eso, brother? ¿Cuántas veces tú has ido a la cárcel a ayudar a la gente? Por eso, no nunca. Por eso. Pero entonces no le, vamos a lo de siempre, no le eches al peso al Estado de hacer lo que a ellos no No, les no, corresponde. yo entiendo que no, yo no entiendo que, o sea, yo entiendo que no se trata de echarle el peso al Estado, pero se trata de que los cristianos no lo están haciendo y alguien tiene que Sí, hacerlo. sí, negro. Hay demasiados ministerios que van a la cárcel. Nuestra iglesia también lo ha hecho. Sí, no, Yo yo sí sé, creo yo que hay sé. iglesias y ministerios específicos que van a evangelizar y conozco demasiado, negro. Claro, pero una cosa es ir a evangelizar, son salvos, me voy, la persona encerrada 10 años sin hacer absolutamente nada, sino simplemente viendo una pared, no se vuelve loca? No, negro, tú no me puedes decir que una persona después de conocer a Cristo no tiene esperanza. Tú me estás diciendo que una persona necesita más una carrera dentro de una cárcel que el evangelio. No, yo no te estoy diciendo que necesitas el evangelio lo necesita para la salvación. Pero es que Pero negro, en el tu día, evangelio. espérame, pero en tu día a día, entonces, tú conociste a Jesús y te quedas todos los días encerrado viendo la pared, tú estás bien. No, por supuesto que no, negro, pero es Es que. que a eso es lo que voy. No se trata de si los ministerios están yendo ya a evangelizar para que para que la gente sea salva. Háganlo. Pero lo que estoy hablando es que una cárcel, hasta cierto punto, deberíamos tener la esperanza de que los que están encerrados van a poder volver a aportar algo a la sociedad. Y desgraciadamente, estas personas, la mayoría de personas que terminan en la cárcel, la mayoría, no todas, la mayoría de personas que terminan en la cárcel, nunca han accedido a nada que pueda, que les permita, que les ayude a ellos a aportar algo a la sociedad. ¿Y qué tiene que. Negro, ¿y por qué la sociedad tiene que pagar por eso? ¿Por qué el Estado tiene Bueno, que pagar por eso? pero entonces, ¿cuál es la solución? O sea, Negro, si la solución es simplemente el Estado no pague por eso, téngalos en una cárcel, no hagan nada, simplemente o sea, ahí, téngalos encerrados y punto. Como una persona, no hablemos de un asesino, no hablemos de los crímenes terribles, pedofilia, lo que sea. Hablemos ujú, eh, una persona que robo menor. estuvo 1 año, 2 años, 3 años. Sí, robos menores, dos, 3 años en la cárcel, Es donde, que lo que tú me estás planteando, negro, es que la cárcel de alguna manera sería como. Negro, la cárcel es un castigo. obvio, La cárcel y por ende el castigo no tiene premio. pero es que, ¿Por qué el castigo tendría que venir, por qué con el castigo tendría que venir involucrado no, no, algo beneficioso? es que el beneficio no es para la persona, es que el beneficio es para la sociedad. Porque si no, entonces esta persona me pagó 3 años en la cárcel como castigo, a los 3 años salió, no puede hacer nada, tiene manchado su historial, ¿qué va a hacer afuera? Ush, negro, hay muchas cosas para hacer. O sea, creo que ese es el tema, limitar. Creo que uno no puede limitar al individuo a acomodarse al sistema con el que vive. Porque como así negro, yo conozco o he escuchado de personas que salieron de la cárcel y que pueden emprender, que pueden hacer algo con sus manos. Negro, Dios nos dio talentos y dones para Obvio, explotar. pero ¿cuánto de eso que esa gente hizo después estuvo influenciado por lo que aprendió en la cárcel? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto de lo que esta gente aprendió después de salir de la cárcel estuvo influenciado por lo que aprendieron estando en la cárcel? ¿Cómo así? Un ejemplo, casos que he escuchado de gente que en la cárcel tuvo la posibilidad de estudiar derecho y estudiar una carrera mientras estaba en la cárcel. Salió de la cárcel y se empezó a dedicar a la profesión que logró estudiar en la cárcel y empezó a aportar a la sociedad. Si, Pues negro, la si no verdad se es le que hubiera enseñado nada, me parecería lo más injusto de la vida. Que le estén pagando la cárcel, que le estén pagando
la universidad a un presidiario que cometió errores y no le No, estén no, pero no, dando... no, no le están pagando a la universidad. Le están dando libros y le están dando Negro, herramientas para que estudie. pero tú sabes que eso no es así. Tú sabes que no es que como le den libros y autodidacta. Eso no es enseñanza autodidacta, vaya, lo meto un libro. Les dan clases, negro. Y les pagan programas. Se me hace injusto que se lo den a un presidiario, una persona que cometió errores en su vida, y no una persona que nació en bajos recursos. Eso sí me parece más injusto. Y no se lo den a una persona de bajos recursos que realmente quiere salir adelante porque no tiene los recursos. Pero entonces tenemos esta gente que sale 3, 4, 5 años en la cárcel. Salen de la cárcel. ¿Qué van a hacer? Me vas a decir que todos ellos van a conseguir trabajo, No, teniendo claro que, que fueron expresidiarios. no, Entonces estamos creando una clase baja y pobre más negro, grande. pero es que eso no es culpa de la sociedad, eso es culpa de la persona que cometió el error. Obvio. Pero, pero como sociedad tenemos que cuidar de la sociedad. Y, no, y simplemente no podemos decir, ah, no, La- pues si hay más pobres, que haya más pobres, es culpa de ellos. Y que miren a ver qué pasa. Es que yo no estoy diciendo eso, negro. Pero es que la sociedad no puede cargar con las consecuencias de los errores de otras personas. Si tú me estás diciendo, si hoy a mí me dio por ir a coger el carro y matar un poco de gente por allá en el Yarra y me lleven a gente y me meten a la cárcel, eh, y yo salgo con antecedentes penales, yo ya no puedo cuidar niños. Pero es que ahí está el punto. Para mí, si tú haces eso, no deberías salir de la cárcel. Bajo ese crimen, no sales de la cárcel. Bueno, un Punto. crimen, bueno, no sé. Es que si ves, a eso es a lo que me refiero. Cuando uno piensa en criminales, siempre va a pensar en el peor criminal. Ok, te doy un Y no ejemplo. estoy pensando en el peor criminal. Estoy pensando en los criminales, en los que no son los peores criminales. Te voy a dar un ejemplo. Se me metió un chino que ahorita está de moda aquí en Victoria, o en Ujú. Australia, de hecho. Se me metió un chino de 15 años. Se me metió a la casa y le metió un batazo en la cabeza porque no se iba a robar por defensa propia. Me meten a la cárcel 10 años. Pero es que estás metiéndote en otro No, 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 dilema. no. No, no, porque Déjame, déjame. es defensa propia. No, 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 pero déjame seguir. Déjame, porque defensa propia no, voy a salir exactamente con los mismos cargos. Y voy a salir, y voy a tener exactamente los mismos, porque maté a un chino de un palazo en la cabeza. Entonces voy a salir con asesinato involuntario, voluntario, lo que sea, maté a un chino. Voy a salir con restricción de trabajar con niños. Voy a salir con todo mi historial penal. Ujú. Entonces, ¿la iglesia tiene la obligación de contratarme? Tiene, ¿Ah? tiene la obligación, ¿no? ¿Tendría que contratarme? La iglesia no. Por eso, si yo te digo, si tú me estás diciendo que la sociedad tiene que cuidar de los presidiarios, No, es que no es cuidar. me Es estás que, diciendo que pero tenemos... es de reformar los presidiarios. Es de esas personas que no son criminales mayores, que sí que la idea es que aporten algo a la sociedad. Oiga, pues en la cárcel va a aprender mañas. En la cárcel va a, cosas malas es lo que va a, y crímenes va, lo que va a poder aprender fácilmente. Mm. Pero si podemos contrarrestar eso de alguna forma para que cuando salga aporte a la sociedad en vez de seguir dañando a la sociedad. Ahora, porque otra cosa es reincidió, papi, ya. El triple 4 veces es la pena que tuvo la primera vez. Eso de reincidió y solamente lo volvemos a poner en el mismo periodo. No, ni madres. Creo Reincidió que, el triple de lo que pagó primero. mira, ¿sabes cómo yo creo que genuinamente me parece que sí me parece, y lo que te digo, y es que es la iglesia la que debe hacer eso? ¿Cómo? Am, si en mi caso yo y mi esposa tuviéramos una empresa gigante, yo contrataría a una persona y le daría la segunda oportunidad. Por eso mismo, eso lo debe hacer el cristiano, no el Estado. El Estado no puede pagarle al presidiario para, o sea, le va a pagar una carrera dentro de No, la pues que yo le hago una cárcel. carrera porque Negro, tú sabes que que yo les sepa, pagan. pero que yo sepa, no les pagan universidad a los presidiarios. Negro, pero no me digas que es que le ponen una biblioteca y se vuelven autodidactas. No, pero hay gente que puede ser de la misma iglesia que vaya a enseñarles. Pero es que Gratis. negro, ellos reciben títulos. Claro. ¿Cómo? Quién lo certifica? ¿El coco? Pero si una universidad quiere hacerlo sin tener que cobrar nada. Ah, eso es otra cosa totalmente Por eso, diferente. porque partamos Eso de es que otra cosa muchos de los totalmente programas diferente. que se corren en las cárceles son voluntarios, no son pagos. Igual me parecería siendo re injusto, negro. Pero entonces, si es un colectivo cristiano que ahora ya darles clases de inglés a los presidiarios colombianos, ¿es injusto? No, No lo está haciendo el Estado, no lo está pagando el Estado, lo está haciendo los cristianos, no, de no, no. bolsillo de los Por eso, cristianos. por eso. Pero esto es lo que yo digo pero el Estado que sí tiene que proveer, el Estado va a terminar proveyendo un espacio en el que se pueda hacer eso. Pues Entonces, la misma cárcel. no, porque tiene que proveer la seguridad para ello, los pupitres, lo que, papeles, lápices, lo que sea que se necesite.
menos el profesor. No, no, negro. A mí eso me parece re descabellado, porque hay chinos muriéndose de hambre en todo Colombia y le van a dar los cuadernos y los pupitres y las herramientas a las personas que están haciéndole daño a la sociedad. A mí eso me parece súper descabellado. Y es Pero súper descabellado. estaba bien diferir. O sea, creo que no tiene malo diferir también, No, ¿no? no, no, ¿Quiénes somos que nos obviamente. agarramos de las manos? No, igual no vamos a, no necesariamente tenemos que llegar a un punto Sí, medio, a sí, estar de acuerdo en sí, sí, algo, sí, sí, sino sí, al sí. final es, para mí, lo que te digo, estoy completamente de acuerdo con cadena perpetua y penas muy fuertes para los reincidentes, Mm. pero jamás voy a estar de acuerdo con pena de muerte y tampoco se trata de deshumanizar a los humanos. Nazareno, yo te vi escribiendo al suelo.